Bien, entonces en este video vamos a continuar con la base de datos que teníamos en la clase de ayer, que era longitud del foliolo de las plantas de garbanzo, creo. Esta es una variable aleatoria continua, son 30 datos que tenemos ahí. Ayer ya hicimos una prueba de normalidad, tanto gráfica como aplicando un método analítico, y hemos demostrado que este conjunto de datos se ajusta o tiene una buena aproximación a la curva normal. Bien, una vez que hemos definido eso, nosotros podemos calcular las probabilidades. Para eso tenemos varias preguntas allá. La primera pregunta es la probabilidad de que la longitud de los foliolos sean menores a 2.5. Primeramente tengo que saber cuáles son los parámetros de la población. Para saber cuáles son los parámetros de la población, tengo que estimarlos a partir de la media y la desviación estándar muestral. Y para saber eso, vamos a utilizar una opción, la opción que ustedes hemos comentado, que es análisis de datos. Y en ahí tenemos estadística descriptiva. Fíjense que ahí en análisis de datos podemos hacer diseños experimentales, podemos hacer pruebas de T, hay una infinidad de opciones, ¿no? Pero para este caso queremos solamente saber cuál es su media, su mediana, su moda, su desviación estándar. Entonces nos vamos a estadística descriptiva y aquí en rango de entrada nos dice qué datos son los de entrada. Van a ser todos los que tengamos acá, los 30 datos, y le damos enter. Y luego nos va a decir, queremos que nos los haga el resumen, simplemente un resumen. No quiero calcular intervalo de confianza, nada, porque solamente quiero saber cuánto vale la media y la desviación estándar. Entonces le digo, ¿dónde me va a salir el rango de salida? Yo le puedo decir que me dé en la celda, por ejemplo, B1, y le doy enter. Bien, ahí tengo entonces los datos. De aquí, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa saber simplemente es cuál es el valor de la media y cuál es el valor de la desviación estándar, porque esos son los parámetros de la distribución normal. Por eso decimos ahí en la pizarra, X se distribuye normalmente con parámetros mu, que es la media, y con sigma, que es la desviación estándar. Bien, entonces eso vamos a anotar acá. Vamos a anotar eso justamente y vamos a colocar aquí y vamos a decir resumen. Aquí vamos a hacer el resumen y abajo colocamos media. ¿Cuánto vale la media? Bueno, lo vamos a colocar en este caso 2.97. Esa es la media. La desviación estándar tiene un valor de ¿cuánto? De 0.28. Bueno, y la varianza, tal vez podríamos poner la varianza, tiene un valor de 0.078, ¿vale? Pongamos. Bien, entonces eso es lo único que necesitamos para calcular probabilidades. Entonces lo demás lo podemos nuevamente eliminar esto de acá. Agarramos y lo eliminamos. Bien, volvemos ahí. Entonces tenemos ahora los parámetros de la distribución. Entonces podemos decir que la longitud de los foliolos se distribuye normalmente con una media de 2.97 y con una desviación estándar de 0.28. Y ahora vamos a empezar a calcular las probabilidades. Decimos, la primera pregunta que tenemos es la probabilidad de que X tome valores menores a 2.5. Esa es la primera probabilidad, menores a 2.5. Por lo tanto, con Excel nosotros vamos a indicar menores a 2.5. Hemos dicho, los que son menores están viniendo desde menos infinito hasta 2.5. Por lo tanto, vamos a utilizar la función dist. Aquí tenemos la función dist.nor.n. Y nos está diciendo cuál es el valor X para el que estamos queriendo calcular las probabilidades. Es justamente 2.5. ¿Cuál es la media? La media la tenemos ahí. ¿Cuál es la desviación estándar? También lo tenemos ahí. Y luego nos dice, es acumulado. Y siempre en este tipo de variables aleatorias continuas, siempre va a ser verdadero eso, porque hemos dicho que no existe la probabilidad de que sea igual. No hay la probabilidad de que sea igual a 2.5. ¿No ven? Por lo tanto, esa es su probabilidad. Entonces la probabilidad es 4.6%.
Bien, ahora nos vamos al inciso B. La probabilidad de que X sea mayor a 3. La probabilidad entonces de que X sea mayor a 3. Mayor a 3. Bien, entonces ahora hemos dicho, cuando es mayor, ya no viene, no está relacionado con menos infinito, ¿no? Es al otro lado, está a la derecha. Por lo tanto, tiene que ser 1 menos lo que va desde la izquierda. Por lo tanto, vamos a colocar 1 menos distribución. 1 menos, ¿no? Menos 1 menos la distribución. Y aquí tenemos distribución normal. ¿De qué valor? Ahora, 3. La media, 2.97. Y la desviación estándar, 0.28. Y el acumulado le damos también acá, verdadero. Cerramos y tenemos. Bien, entonces la probabilidad de que tengamos valores mayores a 3 es 45.7%. Bien, ahora vamos con el inciso C. La probabilidad de que X, estamos diciendo, está entre 2.2 y 2.8. Entonces aquí vamos a colocar 2.2 y de que sea 2.8. 2.2, ¿no? 2.2 y 2.28. Bien, entonces acá vamos a colocar este samán. Bien, ese sería, ¿no? X mayor a 2.2, pero menor a 2.8. Bien, entonces acá tenemos... ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos esto de las probabilidades con intervalo? Primero tenemos que... el área del mayor tenemos que restarle al área menor. Entonces, el área mayor, ¿cuál sería? Va a ser el que está más lejos de menos infinito. Y ese valor es 2.8. Y por lo tanto, acá vamos a tener igual dis.norm 2.8. La media 2.97. La desviación estándar 0.28. Y el acumulado es verdadero. Entonces aquí damos y le decimos entonces menos ahora, menos ahora ¿qué? Menos la distribución normal, menos, ¿de cuánto sería? De 2.2. Luego la media tenemos acá, la media sigue siendo la misma, la desviación estándar también, y luego le decimos que es verdadero. Y cerramos paréntesis y esa sería la probabilidad. Entonces la probabilidad de encontrar longitudes del foliolo entre 2.2 y 2.8 es de un 26.88%. Bien, ahora nos vamos al inciso D. La probabilidad de que tengamos valores entre 2.6 y 3. Entonces, eso va a ser, entonces estamos diciendo 2.6 y 3. 2.6 y 3. Entonces aquí ahora, ¿cuál será el que está más lejos de menos infinito? 3. Por lo tanto, entonces va a ser igual dis norm para 3 primeramente. Entonces aquí colocamos 3. La media también lo tenemos acá, esa es la media. La desviación estándar también lo tenemos, que es ese. El acumulado también es verdadero. Y le colocamos acá, ahora es menos dis norm menos bueno, a ver, menos dist norm ahí. ¿Para cuánto sería ahora? Para 2.6. Entonces colocamos ahora 2.6. ¿Cuánto vale la media? La media tenemos acá. ¿Cuánto vale la desviación? La desviación también la tenemos. Y es acumulado, sí, es verdadero. Entonces cerramos esto y esa es la probabilidad. Entonces la probabilidad de tener longitudes del foliolo que sean mayores a 2.6 pero menores a 3 es de 44.9, más o menos 45%. Bien, tenemos ahora la probabilidad de que estén entre 2.8 y 3.4. Entonces tenemos 2.8
y 3.4. 3.4. Bien. Entonces tenemos 2.8 y 3.4. ¿Cuál será el que está más lejos de menos infinito? 3.4. Entonces, ese es el primero que tenemos que calcular. Entonces vamos a tener para 3.4. Luego la media, la tenemos también acá. Luego tenemos la desviación estándar, que también está acá. Luego tenemos que es acumulado. Cerramos. Menos dist norm. ¿Para cuánto ahora? Para 2.8. Ahora tenemos acá 2.8. Media. Desviación estándar. Verdadero. Y cerramos paréntesis. Y la probabilidad es 66.58%. Entonces la probabilidad de tener valores de la longitud del poliedro que sea entre 2.8 y 3.4 es de un 66.5%. Bien, ahora vamos a ir a lo más, a lo que no hemos hecho hasta ahora, ¿no? Que sería el inciso F. Bien, para esto, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tenemos que hacer un análisis. Aquí estamos diciendo, tenemos la curva, tenemos dónde está la media, tenemos un valor que x1 que es menor a mu, y tenemos un valor x2 que es mayor a mu. Pero la distancia, estamos diciendo ahí, la probabilidad de que x se encuentre entre x1 y mu, y la otra distancia de que esté entre mu y x2 es igual, ¿no? Por lo tanto, si nosotros estamos diciendo que toda esa área vale 0,4, como hemos dado esa condición, eso significa que a ambos lados tenemos 0,2, ¿no ven? Entonces, de mu a la izquierda tenemos 0,2 y a la derecha el otro 0,2. Pero como hemos dicho que viene desde menos infinito las áreas, entonces, ¿cuánto sería primeramente el área para encontrar el valor de x1? ¿Cuánto sería? Si nosotros tenemos que la mitad de la curva, ¿cuánto vale? 0,5. ¿No? Y hemos dicho que la otra partecita va a ser 0,2. Entonces, lo que está más allá, ¿cuánto sería? 0,3. ¿No ves? 0,3, pues. ¿No ves? Por lo tanto, si yo coloco 0,3, me va a dar el valor de x1. ¿Está claro, no? ¿Por qué? Porque 0,3 está viniendo desde menos infinito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esa probabilidad, ¿cómo la vamos a calcular? No con la misma función. Porque, fíjense, dist.no, lo que hemos hecho es cuando nosotros tenemos x y queremos calcular el área. Pero ahora tenemos el área y lo que queremos calcular es cuál es el valor de x, al revés. ¿Cuál es nuestra área? Nuestra área desde menos infinito es 0,3 y queremos saber qué valor le corresponde. Por lo tanto, tenemos que utilizar una función que se llama impnorm. Entonces, impnorm, ¿qué nos va a decir? ¿Cuánto es la probabilidad ahí? Hemos dicho 0.3. Esa es nuestra probabilidad que está viniendo desde menos infinito. ¿Y cuánto vale la media? La media, bueno, seguimos con acá, la media. ¿Cuánto vale la desviación estándar? También tenemos acá. Entonces, ¿cuánto valdrá x1? 2.8. Entonces, el valor de x1 es 2.82. ¿Y cuál será el valor de x2 ahora? Lo mismo, pero ahora, fíjense, mu, desde menos infinito hasta mu, ¿cuánto tenemos de área? 0,5, pues. ¿No ve? Hemos dicho que tenemos la mitad, 0,5. Ahora, de 0,5 más allá, ¿cuánto más hay? 0,2, ¿no ve? Porque hemos dicho que es la mitad. Entonces, 0,5 más 0,2, ¿cuánto sería? 0,7. Ahora, lo mismo voy a hacer desde menos infinito, tengo 0,7 y tengo que calcular ahora, ¿qué valor? x2. ¿No ve? Entonces, nos vamos ahora inversa nuevamente de la normal. ¿Y cuánto va a ser mi probabilidad? 0.7. ¿Cuánto va a ser la media? Bueno, la media colocamos acá. ¿Cuánto va a ser la desviación estándar? Colocamos la desviación estándar y tenemos ese valor. Entonces, ¿cuáles son los valores que calculamos? x1 es 2.82 y x2 es 3.11. Por lo tanto, la probabilidad de tener valores x que sean mayores a 2.82 pero menores a 3.11, ¿cuánto sería esa probabilidad? 40%, ¿no es? 0,4. Entonces, de esta manera podemos calcular probabilidades también en Excel.